Buenas tardes, hermanos, qué gusto saludarlos nuevamente. Gracias por compartir con nosotros un tiempo más, ¿verdad?, de reflexión bíblica, un tiempo que vamos a usar para buscar qué es lo que tiene el Señor sobre ciertos temas. Hoy, una pequeña introducción al tema. Vamos a hablar un poco sobre el caos, vamos a hablar un poco sobre lo que está sucediendo en nuestras calles, en nuestra sociedad. Vamos a ver cómo ve Dios todo esto, si esto es nuevo, si es en nuestra generación o ha sido años antes, en otras ocasiones de la historia. Y esto es importante porque dentro de un caos propiamente dicho hay muchas opiniones y todos quieren tener opiniones y todos quieren poseer la verdad y todos creen que poseemos la verdad. Entonces eso hace más problemático el poder llegar a un consenso. Pero bueno, el tema de hoy es del caos al orden. No podemos estar en orden y partir al caos. El caos se da primero y el orden viene después. Hoy vamos a hablar un poquito de ese orden, pero primeramente déjenme darle la bienvenida nuevamente, agradecerle su servidor Martín Lizárraga, pastor de Oasis de Salvación. Somos una denominación bautista y nuestra idea, nuestra intención es compartir con todo aquel que esté interesado. Que esto es importante porque no todos estamos interesados en las cosas del Señor, no todos queremos conocer su voluntad y eso es resultado o eso es consecuencia o a partir de eso nos viene todo esto que estamos viviendo, porque queremos vivir según nuestras propias ideas, pensamientos, sentimientos, y esto nos lleva a un caos. Pero esto es histórico. Ahorita lo vamos a ver y vamos a ver cómo actúa Dios en estas circunstancias, en estas situaciones. Y la discusión de ahora es precisamente eso, del caos al orden. Así es el tema. Nuestros pasajes en el cual ahora nos vamos nosotros a basar va a ser el libro del Génesis, capítulo 1, 2 y 3. Ahí vamos a estar paseándonos, ¿verdad? Así que nuevamente, familia, amigos, hermanos, les doy la bienvenida. Vamos a pasar estos minutos juntos. Es usted libre de tener su opinión, mandándonos por medio de Facebook, por medio de esta plataforma, ¿verdad? Háganos saber si tiene preguntas al respecto, opiniones, o si le gustaría, querido hermano, querido amigo, algún tema en especial que usted tenga dudas. Pónganos por favor ahí y nosotros con mucho gusto lo investigaremos y lo pondremos, lo transmitiremos. Así es que sean ustedes bienvenidos y vamos a empezar, ¿verdad? Los últimos minutos de este tiempo, de esta hora, los vamos a dar para peticiones de oraciones, contestación a ciertas preguntas que se den respecto al tema y saludar a todos aquellos que por la obra del Espíritu Santo ha puesto en su corazón, ¿verdad?, conectarse y juntos buscar qué es lo que tiene el Señor para nosotros. Y bueno, voy a repetir las escrituras, vamos a estar paseándonos en el primer capítulo, segundo y tercero del Génesis. Vamos a ver varias escrituras y por lo pronto, ¿qué le parece si empezamos? Capítulos, no dije versículos, capítulo 1, 2 y 3, ahí vamos a estar paseándonos, ¿verdad? Vamos a estar viendo algunos temas. ¿Qué le parece si invitamos al Espíritu Santo para que nos guíe, para que nos dirija y para que nos lleve en este tiempo? Amado Señor y Padre nuestro, en el nombre de Jesús venimos porque reconocemos que tú eres la fuente de la sabiduría, la fuente del poder, de la gloria, de la misericordia y la gracia que tanto necesitamos, Padre. Es por eso que te suplicamos, rogamos, Señor, que tu Santo Espíritu tome el control de este tiempo y nos ayude a entender, que abra nuestras mentes, ilumine, Señor, nuestras vidas y aleje la ignorancia, aleje la oscuridad y las tinieblas que genera, Señor, el no conocer tu palabra. Padre, entregamos este tiempo en tus manos. Te ruego por todos aquellos que en este momento están, Señor, juntos con tu siervo, Señor, esperando lo que tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.
Como ustedes podrán ver, querida familia, hermanos, el caos en el que estamos viviendo, el caos que está generando. Primeramente tenemos que definir qué es un caos o qué es el caos. El caos es un desorden completo y absoluto. Es un desorden en el cual hay personas inclusive que no es tan desorden, hay personas que tienen interés en que se forme el caos. En algunas ocasiones el caos proviene directamente de un grupo que lo genera para crear expectativas y para proteger intereses personales o corporativos, pero que nosotros, la sociedad, lo sufrimos porque no lo conocemos, no sabemos y necesitamos buscar el orden. Déjenme decirle una cosa: con todo esto que está sucediendo, de esta persona, de este señor Floyd, el cual fue muerto en manos de policías, se ha generado una serie de disturbios en las ciudades. Ha habido personas que están saqueando comercios, reclamando justicia. Y si nos ponemos a analizar este tema, no vamos a llegar a nada, porque cada uno tiene sus razones. Si le preguntamos al policía, él va a decir que estaba cumpliendo con su deber. Si le preguntamos a los otros policías que estaban ahí, van a decir que ellos estaban apoyando. Si le preguntamos a las personas que vieron, van a decir que ellos abusaron. Si les preguntamos a los manifestantes, van a decir que ellos buscan justicia, que ellos buscan el bien. Pero dentro de los protestantes, en esa masa que va ahí públicamente, ¿qué culpa tienen los comerciantes de que le roben sus mercancías, que destruyan sus lugares? Y esto genera un caos, porque ya no se sabe quién es responsable y quién no. Todos tienen sus propias opiniones, todos persiguen sus verdades muy subjetivas, en las cuales nosotros como hombre estamos tratando de establecer mi justicia sobre la justicia de otra persona. Decimos que aborrecemos el racismo, y existe el racismo en nuestros días, claro que existe. Pero el racismo no solamente es de color, es de razas, es de gustos, es de ideologías. El capítulo 17, versículo 26 del libro de los Hechos, Lucas establece que de una sola sangre se estableció la humanidad y que fue Dios el que puso los límites en la historia. ¿Qué quiere decir eso? Que de una sola persona, del primer hombre que creó el Señor sobre la tierra, Adán, estableció toda la genealogía de la humanidad. ¿En dónde o en qué parte vemos diferencias? En esa misma sangre que menciona el libro de los Hechos, hay una información genética que Dios estableció, en los cuales cada vez que se va mezclando van saliendo diferentes colores de ojos, diferentes colores de piel, diferentes alturas, diferentes complexiones, diferentes pigmentaciones, lo repito, en la piel. Entonces, todo establece desde una misma sangre. Todo empieza ahí. Si nosotros vamos a ir al inicio, como ahorita lo vamos a ver, necesitamos conocer que Dios estableció y de una sola persona, y lo ha demostrado también la genética, lo ha demostrado la ciencia, ¿verdad? Establece toda la humanidad. Entonces, para establecer algo bien, el racismo no debe existir. No debe existir. El racismo es una herejía. ¿Sabe qué es una herejía, verdad? La palabra herejía en el mundo de la fe, en el mundo religioso, es algo que va en contra de la voluntad de Dios. El racismo es una herejía y en esencia, o sea, en su más nivel profundo, es una forma de idolatría. ¿Sabe también lo que es idolatría? Idolatría es adorar algo o alguien que no es el Todopoderoso, que no es Jehová de los ejércitos. Cuando nosotros adoramos algo que no es Dios, o que no es Jehová, que no es el Creador, el Padre de nuestro Señor Jesucristo,
esto, entonces estamos fabricando ídolos. Cuando nosotros limitamos la paternidad de Dios al decir que unos sí son hijos y otros no, que unos fueron creados por Dios y otros no, es como si dijéramos que los negritos que no son hijos de Dios, o que dijéramos que los chinos no son hijos de Dios. Estamos limitando la paternidad al negar la hermandad en Cristo. Cuando el mismo Pablo establece que ya no hay judíos, que ya no hay griegos, que ya no hay esclavos, que ya no hay libres, que ante los ojos de Dios todos somos uno. Para empezar necesitamos establecer bien las bases de las que vamos a hablar. ¿El caos existe? Sí, pero en el hombre, no en Dios. Dios sigue sentado en su infinito trono, en toda la tranquilidad, más allá del bien y del mal, que usted y yo estaríamos nosotros reconociendo. Ahora, si partimos de que el racismo y todo esto que se está generando, este caos, es en contra de Dios, entonces debemos también establecer que Dios está siempre dispuesto a rescatarnos. Dios siempre está dispuesto a rescatar al hombre. Y este caos sería bueno describirlo para ver lo que está sucediendo en el mundo, porque miren, matan a este hombre en un estado de Estados Unidos, ¿verdad? Lo mata la policía en manos del cuerpo policíaco. Y en Inglaterra ahorita en este momento también están haciendo manifestaciones. En diferentes partes del mundo se están manifestando en contra, hasta el presidente de Irán, que ellos son tan cerrados en la cuestión global, se está manifestando en contra. En pocos días la vida en el planeta, o sea en la Tierra, salió de su curso normal porque alguien establece o es el medio que utiliza Satanás. Porque sabes una cosa, hermano, el caos no proviene de Dios. El caos y la confusión es a través del príncipe del aire que gobierna este mundo. Nosotros tenemos un Dios de orden, un Dios que establece principios, bases, mandamientos, reglas, estatutos, y que por medio de su palabra nos lleva a ese orden. Y ante esto, hermano, algunos le llaman la crisis mundial sin precedentes. Pero si usted mira en la Biblia, hermano, notará que esa no es la mayor crisis que ha enfrentado la humanidad, ni siquiera el coronavirus, ni siquiera, ¿verdad?, el COVID-19. Al leer la Biblia y buscar la Biblia, o buscar los pasajes, o buscar estas circunstancias en la Biblia, vamos a ver que la Biblia completa es un libro repleto de crisis. ¿Sí, hermano? Alguien dijo que solo 4 capítulos, o cuatro de sus capítulos no presentan crisis. ¿Cuáles son? A todos aquellos, ¿verdad? Mando esta pregunta a todos aquellos que les gusta, ¿verdad?, estudiar y buscar. ¿Cuáles son los 4 capítulos en los que no hay crisis en la Biblia? Deuteronomio. Deuteronomio, dice Melanie, ¿no? Los 4 capítulos donde no hay crisis en la Biblia es Génesis 1 y Génesis 2, en la creación. Ahí no hay crisis, ahí todo es perfecto. Cuando Dios tiene en sujeción y el hombre ha decidido por amor y reconocimiento sujetarse a la ley de Dios, ahí hay crisis. ¿Y sabe dónde más no hay crisis? En el capítulo 21 y 22 del Apocalipsis. Tierras nuevas, cielos nuevos, cuando todo volverá a estar en el orden que Dios estableció en el capítulo 1 y 2 del Génesis. Te recomiendo que lo leas, esto está muy interesante, ¿verdad? Ahora, siempre, hermano, en toda la Biblia es un conjunto de crisis, pero también es un conjunto de soluciones. No creas que todo está perdido, no te sientas que todo está salió de las manos del Señor, que todo está fuera de todo orden. Sí, hay un caos, pero te voy a decir algo, hermano, Dios siempre tiene la solución. Dios siempre ha tenido la solución a todo esto que está sucediendo. ¿Sí? A lo largo, hermano, de esta plática que estamos haciendo, ¿verdad? Yo no le llamaría una enseñanza propiamente o algo doctrinal, sino más bien una reflexión
acerca de lo que necesitamos, ¿verdad? Traer. En el libro de Lamentaciones, lo muy rapidito, en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 21. Aquí lo anoté. Eclesiastés, si alguien por ahí me llegó primero, me ayuda. Yo lo tengo, si quieres. Ok, Melanie. ¿Lamentaciones 3 qué? Lamentaciones 3. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Esto recapacitaré en mi corazón y por lo tanto esperaré. Traer a la memoria lo que me puede dar esperanza nos va a ayudar mucho en este momento, hermano. Traer en la memoria nuestra lo que nos ayuda y lo que Dios ha hecho por nosotros, lo que Dios ha hecho por la humanidad en toda esta historia bíblica. Nosotros nos vamos a sentir confortados, nos vamos a sentir mejor. Vamos a estudiar una crisis que se dio, ¿verdad? Entrando en las cuestiones de crisis y desorden, en el capítulo 3 del libro de Génesis. Ahí la mejor manera, ¿verdad?, que podemos entender eso, es tener en mente que marca un contraste entre el orden descrito en el capítulo 1 y 2 y el caos que se instala o que se da o que sucede después de cuando, hermano, en el capítulo 3 es cuando el hombre peca. Los primeros versículos del Génesis 1 presentan, hermano, para empezar, antes de entrar al capítulo 3, presentan un estado de caos. Vamos al Génesis 1, Génesis 1, ¿estamos ahí? Amén. Y en el 2, verso 2, dice de la siguiente manera: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Sabe qué fue lo que ordenó la tierra, hermano? No fue ningún pensador, no fue ningún científico, no fue ningún hacedor. No, hermano, fue definitivamente Dios. ¿Y cuándo lo hace? Ahí usted lo puede ver en el versículo 3, cuando dijo él: hágase, o sea, la luz, y fue la luz. Las tinieblas empiezan a desaparecer. La expresión dijo Dios aparece 9 veces para dejar claro que en cada etapa del caos inicial, o sea, cuando la tierra estaba desordenada, solo con la actuación de la palabra de Dios fue capaz de poner el orden que se necesitaba. Esa es la única solución eficaz para nuestro planeta. Y dijo Dios, la palabra de Dios, la intervención de la poderosa palabra y las acciones divinas es lo que hace establecer un orden. Y dijo Dios, hace que el universo empiece a tomar forma. Empieza a haber luz, se empiezan a separar las expansiones, o sea, se empieza a separar lo que conocemos, ¿verdad?, como la atmósfera, la parte de la Tierra entre la atmósfera y nosotros, ¿verdad? Se empieza a hacer esa separación, empieza a darse, ¿verdad?, el universo, empieza a darse el espacio, empieza a formarse los ríos, los árboles, las plantas, los animales, y hasta ahí todo va en orden. El Señor va estableciendo orden. Pero en el capítulo 3 podría decirse, o podríamos entender, como del orden al caos nuevamente. Del orden al caos. ¿Qué pasa? Dios establece el jardín del Edén, Dios establece una tierra preciosa, abundante, Dios establece un lugar para el hombre, lo deja para que se multiplique, lo bendice, le entrega el control de toda la tierra, y todo estaba en orden hasta ahí, hasta que empieza nuevamente otra vez el caos. ¿Cuándo empieza el caos? Cuando el hombre decide dar oído a la voluntad del enemigo de Dios, o sea, el diablo, que el Señor lo reprenda. Por lo tanto, todo lo que era orden se volvió caos. El mismo principio se aplica a nuestra vida personal.
en nuestro matrimonio, en nuestro negocio, en nuestras comunidades, en nuestra sociedad. Cuando Dios establece algo y el hombre rompe con esa voluntad, empieza el caos. Dios viene a poner un orden. Nosotros tenemos un Dios de orden. Pero cuando el hombre decide actuar fuera de los principios de Dios, entonces viene el desorden. Y de este orden, mucha gente, de este desorden, de este caos, todo el mundo trata de jalar agua para su molino. Hay inclusive organizaciones religiosas, ¿verdad?, que están sacando agua también para su molino de esto. Están buscando protagonismo. Están diciendo, ¿verdad?, ya el mundo se va a acabar. Quieren meter miedo. Algunos quieren establecer por medio del miedo la fe. Algunos quieren aprovecharse del miedo del hombre para establecer puntos y estrategias políticas. Y todo el mundo de este caos quiere sacar un provecho, o como luego dicen por ahí, ¿verdad?, en río revuelto, ganancia de pescadores. Si observamos los capítulos 1 y 2, todas las acciones presentadas son iniciadas por Dios. Él dice, Él manda, Él coloca, Él crea. Él descansa, Él santifica, Él bendice, etcétera, etcétera. El resultado de ese protagonismo de Dios, o sea, como el creador de todo, es la vida y la prosperidad, hermano. Eso es la verdad. En el capítulo 3, las criaturas que intervienen en este caos, ¿verdad?, estoy hablando de la serpiente y el matrimonio de Adán y Eva, son responsables por la mayoría de las acciones presentadas. Ellos hablan, responden, ellos toman el fruto, comen, ven, oyen, etcétera, etcétera. Y el resultado de ese protagonismo de la criatura es destrucción y muerte. O sea, el protagonismo, la gloria de Dios es quitada y el hombre empieza a tomar sus propias decisiones. ¿Y qué es lo que empieza? El caos. Es lo mismo que está pasando ahorita. ¿Verdad que no hay caos, hermano? ¿Verdad que todo está perfectamente entendible? Está entendible. ¿Por qué? Porque no queremos establecernos bajo la voluntad de Dios y queremos hacerla nuestra. Lo mismo hizo nuestros primeros padres, Adán y Eva. Dios dijo, de este fruto no has de comer, porque el día que mueras, ciertamente morirás. El día que comas, ciertamente morirás. ¿Y qué es lo que pasa? El hombre decide quitarle el protagonismo, o sea, decide robarle la gloria a Dios y come de ese fruto, y por lo tanto viene la muerte espiritual y física por resultado de eso. Es lo mismo que pasa ahora. Vamos a ver, ¿verdad?, que ese siempre ha sido el problema. En la crisis, que el ser humano se vuelve protagonista, o sea, que le roba la gloria a Dios y quiere darse gloria a lo mismo. A lo largo de todas las eras, de toda la historia, empieza toda crisis en la vida del hombre en rechazo a Dios. Ahí empieza el desorden, y el desorden se vuelve en caos. Rechazamos a Dios, rechazamos a su palabra, y mucha gente me va a decir, es que tú eres religioso, es que tú eres pastor, es que tú eres hermano, es que tú eres aleluya, es que tú... No, hermano, no. Yo no te estoy hablando de lo que yo creo, de lo que yo pienso, te estoy hablando de lo que Dios ha establecido en la historia y por qué se ha dado la crisis a lo largo de toda la historia. ¿Por qué se ha dado el caos? Porque rechazamos a Dios y a su palabra. Y rechazamos hacer lo que a Él le agrada y empezamos a buscar lo que nos agrada a nosotros. Y en esas circunstancias es cuando el caos se instala no solamente en nuestra sociedad, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en nuestra casa. Así empieza el caos, desobedeciendo la palabra del Señor. Y empieza a actuar en nosotros, en nuestras vidas comunes y corrientes. Es por eso que las familias, que ha sido la base de la sociedad, que Dios ha establecido la base, o ha sido la familia, el prototipo de la familia divina, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ha establecido la familia de Dios como la base de la sociedad. ¿Y qué estamos produciendo en las familias? O sea, ¿qué hijos estamos mandando al mundo? Y eso es parte de lo que nosotros vamos a tener que dar cuentas algún día. Porque, ¿qué estamos mandando a la sociedad, a la calle? Hijos que no conocen a Dios,
que conocen de toda la marca de tenis, de ropa, de creadores de gorras, de cachuchas, de lentes, de computadoras, de teléfonos, pero no conocen a Dios. Eso es lo que estamos mandando a las calles. Estamos mandando hijos que no pueden soportar traer unos tenis que no son de marca, entonces tienen que robar para poder traerlos, tienen que vender drogas. Y desde muy pequeños empieza su cadena de amargura, yendo primero a las juveniles, a las prisiones para jóvenes, después son adultos, empiezan a ir una y otra vez a prisión, y entre más van a prisión, más se resienten, más se enojan. Pero eso, y cada uno de esos jóvenes salieron de una familia, salieron de una pareja, y de eso somos responsables nosotros, como padres. ¿Por qué? Porque hemos permitido que el caos y la crisis venga a nuestra familia, porque no sabemos vivir en sociedad, buscamos cada quien nuestros propios intereses. Y ese es el problema, no solamente en la calle, en nuestras casas, en nuestras familias. En el Génesis 1, capítulo 1 y capítulo 2, vemos la completa ausencia de conflicto. O sea, no hay crisis, no hay peleas, no hay caos. Dice Génesis 1, versículo 31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. De Génesis 3 en adelante vemos cómo se instala el conflicto. Vemos cómo se instala en el mundo el caos. No fue el caos lo que está pasando ahorita con este señor Floyd y su muerte. No lo instaló el policía que lo mató, que abusó de su poder y de su fuerza. No instaló el caos. El caos está instalado en el mundo desde la primer pareja, desde el primer hombre. Fíjate bien lo que dice Génesis 3, versículo 8. Y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Amado hermano, ¿no vivimos escondidos de Dios? ¿No vivimos escondidos en nuestro trabajo? ¿No vivimos escondidos en nuestros pretextos? ¿No vivimos escondidos en nuestros gustos? ¿No vivimos escondidos en lo que nosotros creemos que es la vida? Vivimos escondidos detrás de todo aquello, menos enfrente del Señor. Vivimos escondidos, y lo que hizo Adán y Eva cuando vieron venir a Dios es lo que venimos nosotros. Cuando tú le hablas del Evangelio a una persona, lo primero que te dice, no, tu religión y yo tengo la mía, como si hubiera muchas religiones. Hay un solo Dios, una sola verdad, se llama Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ningún sacerdote, ningún pastor, ningún acólito, ningún religioso murió en la cruz del Calvario. Ninguno de ellos ha entregado la vida por cualquier otra persona. Solamente Jesucristo. Entonces, ¿de qué religión somos tú y yo? No, yo no voy a tu iglesia porque es que ustedes son cristianos. ¿Y tú no eres cristiano? ¿No crees en Cristo? O vivimos cómodamente detrás, o justificándonos detrás de que no, es que es la tradición en la familia, es lo que me enseñaron, es que si yo voy a la iglesia cristiana, traiciono a la familia. Como si tu familia te fuera a salvar. El único que salva es Cristo. El Génesis 1 y 2, hermano, el espacio y las criaturas son inmaculados, santos, gloriosos, hechos a la imagen de Dios. Y dice Génesis 2:25, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban, no había malicia en ellos, no había entrado el pecado, se veían tal cual eran. Esa es la verdad. Del Génesis 3 en adelante, el espacio y las criaturas empiezan a contaminar. Así estamos nosotros todavía, contaminados. Dice en Génesis 3:10, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. O sea,
se escondió de Dios en lugar de ir al Señor y decirle, Señor, perdóname, me equivoqué, desobedecí. Pero aquí estoy, ayúdame, perdóname. En los primeros 2 capítulos del Génesis 1 y 2, Dios bendice al ser humano y a los animales, a ambos. Y dice Génesis 1:28 del Génesis, y los bendijo Dios y les dijo, fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, o sea, administrarlo. Fíjate la comparación en el Génesis 3. Primero Dios, en los 2 primeros capítulos, lo bendice, les dice que la multipliquen, se las pone en sus manos, y en el 3, ¿sabes qué dice? Ahí está la diferencia entre el orden y el caos. ¿Sabes qué dice? Dios maldice a la tierra y los animales. En lugar de bendecirlos, lo maldice a causa de la aparición del pecado. Maldita, Génesis 3:17. Maldita será la tierra por tu causa, por nuestra causa, hermano. Nuestra. La única tierra, el único hogar que tenemos fue maldita. ¿Por qué? Porque permitimos la entrada del pecado. Le robamos la gloria a Dios y quisimos darnos gloria a nosotros. Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Génesis 3:17. Observe bien, hermano, escuche bien, en esta vamos a decir reflexión, ¿verdad? Observe bien que la instalación del caos, o sea, cuando viene el caos, es una consecuencia de las elecciones del ser humano. O sea, el caos es consecuencia de lo que nosotros pensamos, hacemos y decidimos. ¿Te parece eso correcto? Dios lo ha establecido así. En la misma Biblia está ahí. En el capítulo 3 empieza el caos, empieza la crisis en la vida humana. ¿Por qué? Porque decidimos desobedecer. Dios sea alabado, hermano, porque en el capítulo 3 no presenta solo el caos, y la gloria sea para Él, presenta también, y en esto me gozo, presenta también la solución divina. Porque no nos ha dejado solo en el caos, Él nos ama, Él te ama. No nos ha dejado solos, no nos ha dejado abandonados. Dios no actúa como un tirano. Dios no actúa con la bendición en una mano y con el garrote en otra. Dios no actúa así. El Dios que yo conozco es un Dios perdonador, es un Dios que te ama, es un Dios que no reconoce tu color, tu lengua, es un Dios que no reconoce lo que tú eres, sino que nos ve a través de Jesucristo, el único ser humano y único Dios también, que fue capaz de venir a dar su sangre por ti y por mí, como aquel cordero inmolado, aquella sangre que se derramó para el perdón de nuestros pecados, y que hoy no solamente vino a morir por ti, todavía sigue intermediando o rogando a Dios por ti y por mí. Él no nos ha dejado solo, no es un tirano. Dios no es aquel Dios vengativo. Todas las consecuencias malas, el caos, la crisis que llega a nuestra vida es porque nosotros hacemos y decidimos actuar fuera de las leyes divinas. Antes de presentar, hermano, las diferencias, consecuencias del mal, yo quiero que dialoguemos, ¿verdad? O investiguemos y hacer preguntas. No porque Dios conociera los hechos, o sea, conozca la historia, porque Él conoce todo antes, ¿verdad?, de que suceda, antes de que nosotros tomemos decisiones. Pero como un padre que se acerca a su hijo, como aquel padre que llega con su hijo, ¿verdad?, aquel hijo que se equivocó, aquel hijo que la regó, aquel hijo que se salió, ¿verdad?, del huacal, como decimos por ahí, ¿verdad?, y hace ciertas preguntas y lo lleva a la reflexión, a que reconozca. Yo te lo voy a plantear de esta manera. Génesis 3:9. Pregunta a Dios, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿No sabría Dios dónde estaba Adán? No le estaba preguntando físicamente, sino trataba de ubicarlo
emocional, espiritualmente. ¿Dónde? ¿En qué condiciones estás tú? Así como cuando nosotros le decimos a nuestro hijo, ¿verdad? ¿Qué te pasa? ¿Qué hiciste? Así Dios, ¿verdad? Llega con Adán y le dice, ¿dónde estás tú? En el Génesis 3:11 le hace otra pregunta como cualquier padre a su hijo. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Así como cuando le preguntamos a nuestro hijo, ¿quién te enseñó a tomar? ¿Quién te enseñó a fumar? ¿Quién te enseñó a usar marihuana? Si tú no fuiste, alguien lo debió haber hecho. Si tú con tu ejemplo estás libre de esa culpa y tu hijo resulta un drogadicto o resulta tomador de alcohol o lo que sea, entonces la pregunta más lógica es decirle, ¿quién te enseñó? ¿Quién te enseñó? Así la pregunta es, ¿verdad? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Como diciéndole, ¿quién te llevó a romper mi voluntad? La otra pregunta es todavía muy relacionada, ahí mismo en el Génesis 3:11 le dice, ¿has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Es como cuando le decimos a nuestros hijos, ¿te acuerdas que yo te dije que no tomaras alcohol? ¿Te acuerdas que yo te mandé que no te involucraras con malas amistades? ¿Te acuerdas que yo te traté de quitar de toda aquella persona maligna en tu vida, que yo te aconsejé para que no cayeras en sus garras? Son las preguntas que Dios estaba haciendo, hermano, válidas de un padre a un hijo. Y todavía le dice, ¿qué es lo que has hecho? Génesis 3:13. Génesis 3:13. ¿Qué es lo que has hecho? Dios triste, hermano. Triste. O sea, esta pregunta suena a, me decepcionaste. Entonces, ¿qué es lo que pasa, hermano? Pensamos muchas veces, ¿verdad?, que los peores resultados del pecado, fíjate bien lo que te digo, vamos a dejar este tema en dos puntos porque es extenso. Me gustaría terminarlo, si tú me lo permites, el otro miércoles, pero nosotros pensamos, o el hombre piensa, que los peores resultados del pecado son las enfermedades. Es, por ejemplo, si tú tomas alcohol, te puedes enfermar del hígado, y nosotros pensamos que eso es una consecuencia. O que si fumas te puede traer cáncer en los pulmones, en la garganta, en tu boca. O pensamos que bajo el alcohol suceden las tragedias como un choque en el que se mata a una familia o atropellas a alguien, ¿verdad? O las muertes. Pensamos nosotros que esas son las peores consecuencias del pecado. Pero en el capítulo 3 que estamos estudiando el Génesis, deja claro Dios, ¿verdad?, que la peor consecuencia del pecado no es la tragedia, no es la enfermedad, no es la muerte inclusive. La peor tragedia o la peor consecuencia del pecado es la ruptura de las relaciones entre Dios y el hombre. Es lo más catastrófico que le pueda pasar a la humanidad, al hombre mismo. La ruptura, la separación de Dios y la criatura es la peor consecuencia entre el ser humano y Dios. O sea, es la peor consecuencia que viene de desobedecer, de robarle el protagonismo a Dios, de quitarle su honra, su gloria y querer darme el protagonismo a mí mismo y pensar que yo me hice a mí mismo y pensar que yo vengo de un chango y pensar que cualquier teoría es mejor que lo que Dios propone. Entonces viene la peor consecuencia y no es ni la enfermedad y no es ni la tragedia y no es ni la misma muerte, es la separación de Dios y el hombre. En el capítulo Génesis 3:10 contesta el hombre: tuve miedo y me escondí. O sea, Dios buscando al hombre y el hombre escondiéndose. Ruptura
de las relaciones entre los seres humanos. Y ahí empieza el verdadero caos. Ahí empieza. Y aquello que empezó como la pareja perfecta, aquello que empezó como aquel hombre hecho a la imagen y semejanza de Dios, el cual el mismo Padre respira o aspira o exhala el espíritu de vida en él, y aquel montón de tierra lo convierte en un alma viviente, del cual de su propia costilla o de la costilla del hombre criado saca a su esposa, saca a su pareja, saca a la ayuda idónea, ¿verdad? Aquello que empezó como una bendición, el pecado, entrando en el caos en la vida del hombre, Dios maldice en lugar de bendecir. Y no lo maldice directamente, porque la única parte del capítulo 3 que maldice Dios es a la tierra. No maldice al hombre ni a la mujer. Al hombre y la mujer los hace pagar, pero no hay maldición en ellos. No tengo el suficiente tiempo para explicarlo, pero, ¿verdad? Al hombre, fíjate lo que le dice a la mujer, capítulo 3, 16. Y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Ruptura. El caos trae ruptura entre el ser humano, Dios y las otras criaturas. Empieza a instalarse el caos. Empieza una dependencia. Empieza a perder la visión de Dios para la mujer, y empieza la mujer a tener sufrimiento en el parto. Empieza a tener una batalla entre quién puede más en el matrimonio o quién tiene más fuerza. Porque el Señor dice, y Él se enseñoreará de ti. ¿Y tú crees que las mujeres son mansitas, hermano? Nada, ¿verdad? En el 17, Dios maldice, ahora sí, maldice a la tierra. Dice, maldita será la tierra. ¿Por qué? Por tu causa. O sea, lo malo de nosotros, la desobediencia y el robo de la gloria de Dios, la tierra lo paga. Ruptura de las relaciones directas entre Dios y el ser humano a consecuencia del pecado. Y todavía hay más. Y todavía hay más. 3:23 del libro de Génesis. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén. Lo echó, lo corrió, lo aventó del huerto del Edén. Las enfermedades, las tragedias y la muerte son consecuencias de la gran tragedia del ser humano, que es la ruptura de la relación con su Creador, nos guste o no nos guste. Por eso, la propuesta de la Biblia es, o lo que la Biblia propone en situaciones de caos, es restablezca las relaciones con el Creador. Vuélvete a Él, arrepiéntete, y Dios restablecerá el orden en su vida. Y lo dice claramente en su palabra, hermano. Esto, te repito, no es mío. Yo soy un portavoz de la voluntad de Dios. Y su palabra lo establece así en Mateo 6:33. Mateo 6:33 dice clarito: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Si quieres que se termine el caos en el mundo, hermano, es muy difícil que una persona pueda cambiar las cosas. Primero, busquemos establecer en nosotros el orden en nuestras vidas. Y cuando nosotros establezcamos el orden en el caos que el pecado ha traído a nuestras vidas, cuando nosotros restablecemos el orden en nuestro matrimonio, en nuestra vida personal, en nuestra familia, entonces vamos a estar cooperando con nuestro granito de arena para que esto siga adelante.
siga adelante. Y no soy un activista de los negritos o de los hispanos, no, hermano, soy un activista de Cristo. El activista lleva la voluntad propia, yo llevo la voluntad de Dios a su vida. Que el Señor te bendiga. Y el miércoles que entra, si el Señor lo permite, estaremos nuevamente retomando este tema para darle la conclusión, cómo Dios puede restablecer el orden. Y lo vamos a ver, si nos permite, repito, el martes que entra, de 7 a 8 de la noche. Perdón, el miércoles, disculpen. El miércoles los estudios bíblicos son de 7 a 8 por medio de esta plataforma. Estamos transmitiendo los domingos. Conéctate, hermano, estamos ahorita transmitiendo por lo pronto de las 11:30 a las 12 en la predicación. Estamos haciendo algunos arreglos para poder hacer todo este tiempo del servicio, o sea, 1 hora. Ahorita por lo pronto estamos mandando nada más la pura predicación. Estamos haciendo, como te repito, algunos arreglos ahí. Esperamos que de este fin de semana al otro, pero te repito, a las 11:30 del domingo, conéctate, tu servidor va a estar trabajando, estamos transmitiendo ya de la iglesia, del templo, y desde ahí estaremos compartiendo lo que el Señor tiene para nuestras vidas. Así que vamos a dejar este tema, lo retomamos el miércoles a las 7 de la tarde. Gracias, hermano, el Señor te bendiga. Y mires, vamos a mandar unos saludos a Viviana Barceló, ahí en Hermosillo. Prima, gracias por conectarte, el Señor te bendiga. A nuestra hermana Marina Castro, hermana, qué bendición, gracias, el Señor te bendiga. A nuestro hermano Fernando Amaro, hermano, una bendición, un saludo, que el Señor le siga prosperando. A Alma de Yanira, Alma Lizárraga, allá en Las Vegas, ¿verdad? Y sigue pidiendo, le recuerdo, ¿verdad? Por su hija Sacha, la tenemos en oración. Por Estefanía Lizárraga, mi hija, ¿verdad? Gracias, mi amor, Dios te bendiga. Nuestra hermana Eli, allá en Nogales. Nelda Lizárraga, mi hermana, el Señor te bendiga. Nelda, a Patti, mi prima, ¿verdad? Allá en California, que también se ha conectado ahora. Espero que el tema les haya gustado y que nos haga reflexionar un poquito acerca, ¿verdad? De que este caos no proviene de Dios, ¿verdad? No es una prueba, no es nada de eso, es resultado de nuestras malas elecciones, pero no podemos cambiar el mundo ni las mentes de las otras personas. Tenemos que empezar por nosotros mismos, ¿verdad? María Elena, nuestra hermana, el Señor le bendiga, espero que ya esté un poquito mejor, que se esté restableciendo. A nuestra hermana Alejandra, que el Señor le bendiga. Melanie Lizárraga, y a todos aquellos, ¿verdad?, que están ahorita conectados, que están por este medio, ¿verdad?, gozándonos de este tema. Y bueno, hermano, gracias por su tiempo. Vamos a cerrar con una oración, ¿verdad? Vamos a darle espacio a las peticiones. Por Sacha, todavía Alma, mi sobrina de Las Vegas, está pidiendo por su bebé. También estamos en oración constante, ¿verdad?, por Mateo, por este bebé que nació con algunos problemas, que está todavía ahí, ¿verdad?, en espera de lo que el Señor tiene para su vida. Por Marta, por Joaquín, por Mirna, que ellos tuvieron el virus ahí en casa, pero que ya ahorita Joaquín y Mirna están mejor. Marta es la que está un poquito delicadita, así es que tenemos que seguir orando, hermano, seguir adelante. Por Sergio y su familia, ¿verdad?, este varón que le estimamos mucho, también su familia completa se contagió de este virus. También afortunadamente ya todos están saliendo. Su esposa ahorita está todavía un poquito débil, ¿verdad?, pero fue la única que tuvo el problema de que la entubaron, pero ahorita ya está en casa, así es que gracias a Dios. Sergio, un saludo, el Señor te bendiga, te fortalezca y le sigan dando muchas fuerzas para sacar esto adelante. Por Jesús del Razo, tío de nuestra hermana Lupita ahí en Hermosillo. Lupita está pidiendo por la salud de su tío, ¿verdad? Él es un hombre ya de los 80 y ha tenido algunos problemas, algunas complicaciones, así es que estamos en oración, en pie de guerra, ¿verdad?, de rodillas por estas peticiones. También pues ya tenemos tiempo con nuestra hermana María Elena, pidiendo por su salud, que se le restablezca, ya salió del hospital, ya está mejor, ¿verdad? Melanie sigue rogándole al Señor y poniendo en oración
esa noticia sobre la beca, sobre una beca que está esperando para sus estudios, y por la salud también, hermano, de Martín Junior, ¿verdad? Que ya está saliendo, ya está mejorando. Vamos a pedirle al Señor también para que lo saque completamente, ¿verdad? De ese virus que no es aquel que dijimos, ¿verdad? Como lo decimos, ¿verdad? Sino que simplemente, pues, como todos esta temporada, ¿verdad? Hasta su servidor, batallando con las alergias y todo eso, pero hermanos, en pie de guerra, en pie de lucha, ¿verdad? Yo les pido por todas aquellas familias también, vamos a orar por todas aquellas familias que a lo mejor no están conectadas, pero que conocemos, que le digamos que el Señor es bueno, que Dios nos ama, que no nos ha dejado en el caos del mundo, que Él siempre tiene el control, que Él siempre tiene en sus manos la solución para nosotros, que cuando nos echó o cuando echó a aquellos primeros hombres del jardín del Edén, no nos abandonó a su suerte, sino que nos ha acompañado a través de la historia, aún con todos nuestros errores. Él es bueno, Él siempre ha estado ahí para nosotros. Somos nosotros los que nos olvidamos a veces de Él. Somos nosotros los que a veces nada más tomamos las bendiciones y nos olvidamos de la adoración. Somos nosotros los que nos gusta que nos resuelva el problema, pero seguimos en la vida errónea, equivocada y vaga que llevamos. Es por eso, hermanos, que tenemos un Dios fiel, tenemos un Dios que siempre ha estado ahí. Y nosotros necesitamos meditar, necesitamos reflexionar qué es lo que estamos haciendo nosotros para Él, no por Él, porque Él no necesita nuestra ayuda. ¿Qué estamos haciendo nosotros para Él? Eso se llama la adoración. ¿Qué hago yo para Dios? Le glorifico, busco en su palabra, escucho los mensajes, trato de vivir según su voluntad, renuevo mis pensamientos, mis ideas, mis tradiciones, me olvido de ellas y empiezo con una nueva criatura. Eso es lo que yo hago para Dios, es lo que tú puedes hacer para Dios. Dejar atrás aquel hombre que todo el mundo conoció y dar a entender que Dios hace los cambios necesarios para ser personas nuevas. Te invito a oración, te invito a ir al Señor en ruego, en súplica, en rogativas por estas peticiones y dejarlas en sus manos, porque no hay un lugar más seguro, más estable que sus manos. Y vamos a ver y comprobar si lo creemos, porque esto es de fe. Si lo creemos, vamos a comprobar que la voluntad de Dios es buena y es agradable a tu vida y a mi vida. Así es que oremos, hermano. Excelentísimo Padre y Dios bueno, Dios del cielo y del universo, pero también Padre cariñoso, Padre bueno, que estás ahí, Señor, que inclusive en las horas que nosotros dormimos, tú cuidas y velas nuestro sueño. Tú que tienes planes para nosotros, tú que tienes objetivos y metas para nuestras vidas, te rogamos, Señor, que nos ayudes a cooperar, a poner nuestra parte, para que esas metas, esos planes y esos propósitos se vean cumplidos. Y que cuando estemos ante tu presencia, tú nos llames, delante de ti podamos decir, misión cumplida, Señor, aquí estoy. Gracias, Padre. Gracias por esa esperanza que anhela nuestro corazón. Gracias por esa esperanza que día con día nos ayuda, nos empuja y nos hace levantarnos aún con el cansancio de la vida, con el hastío, con el aburrimiento que trae tanta actividad, tantos problemas, tanto caos. Gracias, Señor. A ti, Señor amado, en esta tarde nos dirigimos en el nombre de Jesús y te suplicamos, Señor, por Sacha. Te suplicamos para que tu mano, Señor, sea la que lo dirija, para que influya, Señor, tu voluntad en el corazón de todos aquellos que tienen que tomar las decisiones para la operación, para el tratamiento de Sacha. Te suplicamos que tú cambies esos corazones y los muevas a
a voluntad tuya, que es la voluntad buena para Sasha, Padre. Te suplicamos por ella, Señor. Te suplicamos y la ponemos en tus manos. También te pedimos, Señor, te rogamos por Mateo, por este bebé, Señor, que ya está aquí, que ha venido por voluntad tuya y que trae un propósito bien definido, Señor, que no es parte de la casualidad, que ni siquiera es casualidad, que es tu voluntad. Y por lo tanto te rogamos por él. Te rogamos, Señor, para que todas las circunstancias adversas en las que nació sean revertidas y que sus padres, Señor, testifiquen de tu amor, de tu poder y de tu gloria en la vida de su primer hijo, de su primogénito, que es Mateo, Señor. Bendícelo. Te seguimos rogando, Señor, por la salud de Marta, de Joaquín y de Mirna, especialmente, Señor, por Marta te suplicamos, para que le des la oportunidad, Señor, de levantarse de esa cama y poder, Señor, alabarte, glorificarte y reconocerte, Señor. Bendícelo, Señor, en el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor, por la familia de Sergio. Te suplicamos principalmente por su esposa, que es la que ahorita está saliendo, Señor. Está débil aún. A la misma vez te agradecemos por sus hijos y por él mismo, que ya tu mano de poder, Señor, y de sanidad llegaron a ese hogar. Pero te seguimos rogando, Señor, por su esposa, para que le des ese aire, esa ayuda, ese empujoncito espiritual que tanto necesita. Y que Jesucristo, Señor, sea de sus labios el que salga agradeciéndole, que ese nombre salga de sus labios dándole gracias. Gracias por ellos. Gracias, Señor, porque siguen ahí fieles esperando tu voluntad. En el precioso nombre de Jesús te rogamos por ellos, Padre. Te rogamos también, Señor, por Jesús del Razo, para que le pueda restablecer la salud en su cuerpo, Señor, y que pueda él seguir adelante y pueda, Padre Santo, de sus labios que salga, Señor, alabanza a tu nombre, reconocimiento. Que los médicos aquí en el mundo, aquí en la tierra, Señor, solamente son instrumentos tuyos. El verdadero médico, el verdadero hacedor, está en los cielos, está sentado en su trono, y Él es el que da el sí o el no. Y a ese médico divino nos dirigimos, Señor, rogando, intercediendo por Jesús del Razo. En tus manos, Señor, lo ponemos. Por nuestra hermana María Elena, Señor, te rogamos para que pueda, Señor, traerle ese aire de salud, esa restauración física, para que ella pueda seguir adorándote, glorificándote, dándote gracias, para que ella pueda seguir, Señor, sirviéndote, para que ella sea testigo de tu amor, de tu gracia y de tu misericordia, Señor. Te rogamos, Señor, por ella. La ponemos, Señor, en tus manos. Te rogamos también por Melanie, Señor, porque ella está esperando esa noticia en su vida, Señor, profesional. Te rogamos porque está en su corazón esperarte, porque ella ha decidido servirte, porque ella ha decidido, Señor, serte fiel, y porque ha decidido esperar lo que tú decides. Te rogamos, Señor, por esa petición. Te pedimos también por la salud de Martín, Señor, de Martín Junior, para que le puedas traer una pronta recuperación, para que le puedas dar el alivio, el respiro que tanto necesita. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Todas estas peticiones, estas rogativas, Señor, las hacemos en el nombre de Jesús. Las hacemos, Señor, en ese nombre en el cual no ha sido dado, Señor, debajo del cielo otro. No hay otro en el que podamos, Señor, llegar a ti. Y por eso te bendecimos, te glorificamos y en tus manos las ponemos. Amados hermanos, gracias. El Señor le bendiga, familia. Que el Señor les siga prosperando, que el Señor les siga bendiciendo. Nos despedimos y el próximo domingo, si Dios lo permite, a las 11:30 estaremos escuchando lo que el Señor tiene para ti y para mí. En el nombre de Jesús, el Señor les bendiga. Amén.